Buenos días, ¿cómo están? Los saludamos con mucho cariño, con mucho gozo de poder llegar hasta sus vidas a través de este servicio, de esta tecnología que nos permite llegar a los hogares cerca y lejos. Gracias le damos a Dios por cada uno de ustedes. Soy Anita Hernández, hoy domingo 24 de enero me toca a mí compartirles la palabra de Dios. Y bueno, oremos para que el Señor sea el que habla en nuestros corazones. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, con que nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Y sabemos que todo lo que tú tienes para nosotros es de bien. Es un mensaje para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos, Señor, y aún para confrontarnos, Padre, para que estemos a cuentas delante de ti en todo momento, Padre, y que en todo te demos la gloria y la honra solo a ti. Bendito seas, Señor, disponemos nuestro corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada persona que quiere escuchar este mensaje, para que sea impactado por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pues, ¿de qué vamos a compartir el día de hoy? Vamos a hablar el tema de la conferencia va a ser ¿de qué estamos llenos? Es una pregunta. ¿De qué estás lleno? Este tiempo es un llamado de Dios a la reflexión, a la intimidad con Él. ¿De qué estamos llenos? Y puedo hacer un ejemplo muy gráfico, por cierto, para poder comprender un poco esto. Así como la comida que ingerimos repercute en nuestros cuerpos, si nos excedemos en alimentos con grasas, con muchos azúcares, harinas, pues esto nos llena de muchos kilitos extras y afecta también a nuestra salud de manera fuerte, porque esto provoca complicaciones en nosotros de salud, que van desde mala digestión, a veces también colesterol alto, etcétera. Y bueno, cuando nosotros empezamos a ser más prudentes, sabios para comer, pues bueno, empezamos a sentir que esto hace bien a nuestro cuerpo y aparte de que empezamos a perder esos kilos que nos sobran, pues tenemos buena salud, ¿verdad? Empezamos a presentar una salud que al hacernos análisis, ¿verdad? Nos muestran pues que no tenemos colesterol, no tenemos azúcar de más en la sangre, etcétera. Y bueno, lo mismo ocurre en nuestro espíritu. ¿De qué nos llenamos? ¿Realmente dedicamos tiempo para el Señor? Este tiempo de meditación es para todos, amados hermanos. No es como tú haces esto, tenemos todos que hacer esto, tenemos todos que involucrarnos y como cuerpo de Cristo, ¿verdad? A percibirnos. ¿Por qué? Pues porque el Señor está cerca. Y bueno, en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí lo tenemos clarísimo. Si nosotros estamos sembrando para la carne, pues vamos a tener la recompensa que será corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, pues del Espíritu segaremos vida eterna, segaremos bendición. Y en 2 de Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos. Si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos? Que Jesucristo esté en ustedes, a menos que estén reprobados. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que yo tengo que examinarme, que yo tengo que reflexionar y ver qué es lo que estoy haciendo. Si de verdad estoy creciendo, si de verdad estoy bien firme en la fe, si esta prueba me está enseñando a crecer, estoy dejando que Dios obre en mi vida, o qué está pasando conmigo. Porque está preguntando aquí en el verso, ¿verdad? ¿O no te conoces a ti mismo? ¿Y no sabes que Jesucristo está en ti?
Dice, a menos que estés reprobado, a menos que no estés en Cristo, ¿verdad? Esto significa. Y bueno, para ahondar más en este tema, vamos a estudiar el Salmo 103. Vamos a ver de qué está lleno Dios y de qué quiere que nosotros como sus hijos estemos llenos. Y bueno, vamos a este salmo que es maravilloso. Este es un salmo con palabras preciosas, profundas, de gran amor de Dios hacia nosotros, impactantes. Y dice, ¿verdad? Vamos a irlo leyendo poco a poco y vamos a ir viendo de qué nos está hablando el Señor en cada parte, y vamos a estar viendo de qué está lleno nuestro amado Dios. En el Salmo 103 dice aquí como título, alabanza por las bendiciones de Dios. Si Dios nos bendice, ¿verdad? Es porque Dios es bueno, porque Dios está lleno de bondad, porque Dios es amor, como dice primera de Juan 4:16. Dios es amor, está lleno de amor, está lleno de bondad. Y bueno, en el verso 1 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice en el verso 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Al estarle diciendo David a su alma, bendice alma mía, significa, ¿verdad?, que su alma no estaba exaltando a Dios, reconociendo en esa plenitud lo que Dios estaba haciendo por ella, ¿verdad?, por él. Entonces, nosotros también nos tenemos que decir a nosotros, a nuestra alma, bendice alma mía al Señor, ¿verdad? Son días difíciles, sí, pero podemos ver la bondad y la misericordia de Dios en medio de esta prueba. Podemos ver que Dios no ha dejado de proveer de alimentos, no ha dejado de proveer lo que necesitamos. Dios nunca se olvida de su pueblo. Él no se olvida de la obra de sus manos. Y cuando nosotros dependemos de Él, Dios se goza. Dios lo exaltamos cuando nosotros dependemos de Él y no estamos de quejosos como su pueblo cuando lo sacó de Egipto, que en vez de voltear sus ojos y clamar y pedir provisión, solo había queja tras queja. Entonces nosotros podemos ver la mano de Dios en esto, y cuando nosotros le decimos a nuestra alma, bendice alma mía al Señor, porque cada cosa que Dios permite, el que alguien venga y te regale comida o te dé una ofrenda o ore por ti o te llame cómo estás, todo eso es una bendición de parte de Dios. Cuando sales de compras y sales con la bendición, regresas con la bendición, no te has contagiado, tu familia no se ha contagiado, con lo que saliste a comprar Dios te provee lo necesario. Todo eso es una bendición, todo eso es la mano de Dios sobre tu vida. Por eso es que tenemos nosotros que decirle aún a nuestra alma, aunque vaya el ánimo para abajo, decirle, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque respiramos, porque tenemos una familia, porque Dios permite que su palabra llegue a nosotros, porque nada detiene la obra de Dios, nada. El maligno puede planear tantas cosas, pero Dios siempre tiene algo bueno que nosotros podemos recibir. Y entonces en el verso 2 también le dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Está hablando, ¿verdad?, de esa bondad de Dios. En Tito 3, verso 4 dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces nos está hablando aquí cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y cuando nosotros clamamos, Él siempre nos escucha, ¿verdad? Y ahora vamos al verso 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuestro Dios nos da ese perdón y nos da esa gracia, ¿verdad?, para recibir. Él tiene esa gracia para con nosotros, ese favor que no merecíamos, sin embargo, Él nos lo da. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto que de lo que Dios está lleno, está abundantemente lleno de todo esto, de todas estas
de características de nuestro Dios, de todo lo que Él es para nosotros, ¿verdad? Y está lleno de perdón, está lleno de gracia, está lleno de amor, de bondad para con nosotros. Y esto debe impactarnos, esto debe conmovernos, esto debe llevar a nuestro corazón a rendirse al 100% a nuestro Dios. Y vamos a ver en Isaías 53, versos 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él, ¿quién? Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que nos dice aquí el Salmo, ¿verdad? Que Dios es quien perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, el que sana todas nuestras dolencias, el que sana nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no nada más nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Dios nos sana, Dios nos rescata, en nuestro espíritu nos da vida nueva. Y nuestra alma sana esas heridas profundas que podemos traer desde la infancia, y Dios siempre tiene ese bálsamo de amor cuando nosotros decidimos perdonar. Dios llevó esto a cuestas, nuestro pecado, nuestras enfermedades, y el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti. Por eso es que también no te debes sentir solo. No te debes sentir solo, desamparado, porque Dios está con nosotros. Y vamos a ver el verso 4. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Fíjate nada más, el que rescata del hoyo tu vida. En primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por su gracia nos rescata del hoyo de nuestra vida en la que estábamos, en ese hoyo, ¿verdad?, de pecado y de desesperación. Y luego en Efesios 2:1 dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos en ese hoyo de delitos y pecados, de desesperación, de angustia, de dolor, y Jesús fue a rescatarnos de ese hoyo en el que estábamos. Y dice, y te corona de favores y misericordias. Dios es grande y misericordioso y tan bueno, ¿verdad? También Dios está lleno de misericordia. Y dice que te corona de favores y misericordias. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia. Nosotros no ganamos la salvación. No nos rescató Dios porque éramos buenos. No había, por lo menos en mí no había una sola cosa buena. Fue por su gracia. Dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que Dios decidió rescatarme porque así le plació, porque Él está lleno de misericordia y de favor hacia cada uno de sus hijos. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios está lleno de amor por cada uno de nosotros. Él es el único Dios verdadero, lleno de seguridad. Él es la roca inconmovible. Puedo vivir confiado, puedes vivir confiado en Él. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Y Él nos da esa seguridad. El mundo se está desmoronando, sí, el mundo entero. Pero Dios es nuestro refugio. Él es nuestra roca. Él es nuestro escondedero, nuestro pronto auxilio en la tribulación, dicen los salmos. Dios, entonces ya vimos
que está lleno de amor, de bondad, de perdón, de gracia, de misericordia, de favor hacia con nosotros, y también está lleno de ese cuidado para nosotros. En el verso 5 de Salmo 103 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios suple todas mis necesidades, tanto físicas como espirituales, y me da nuevas fuerzas. Y yo, al confiar en Él, al encontrar mi fortaleza en Él, dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él renueva mis fuerzas. Cuando yo pongo mis ojos en Él, cuando yo estoy agotado, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios es el que nos fortalece. Y vamos a ver en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios tiene cuidado de mí y de ti, tiene cuidado de todos nosotros, tiene cuidado de suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá cada cosa porque estamos en Cristo Jesús. Y vamos a ver versos 6 y 7. Dios es el que hace justicia, y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios está lleno de justicia. Y del verso, fíjense quién dice que el Señor y derecho a todos los que padecen violencia, porque Dios es justo. Dios es justo, y cuando nosotros llevamos nuestra causa a Dios, Dios obra a favor nuestro. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos da gracia aún delante de los hombres. Y Él es justo. Él es justo. Y en el verso 8 dice: misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué nos dice aquí? Que Él tiene paciencia y compasión. Dios está lleno de paciencia y de compasión, ¿sí? Porque dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios una y otra vez habla nuestras vidas. Y Él constantemente, como lo vimos en un principio, nos está llamando a tener esa intimidad con Él. Dios sabe que estos tiempos son peligrosos y no sabemos cómo se vayan a poner. No lo sé tampoco. Pero si nosotros confiamos en nuestro Dios, todo saldrá bien, porque confiamos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, es paciente con nosotros y compasivo. Vamos del verso 9 al 12. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios hace esto tan grande, tan impresionante, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Tomar la palabra de Dios. Rendir mi vida completamente al Señor, creer lo que Él me está diciendo, que he sido rescatado, que he sido lavado con la sangre del Cordero, que cuando yo abrí mi corazón y lo invité a vivir ahí, yo he nacido de nuevo. Cuando me quebranté por el pecado que cometí y que lastimó al Señor, no nada más lo lastimó, lo llevó a la cruz del Calvario a pagar por mi pecado. Y yo entiendo esto, yo puedo ser conmovido e impactado por esto, porque Dios me amó tanto que tomó mi lugar en la cruz. Y dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, alejó esa naturaleza pecaminosa de nosotros, quitó de nosotros esto, y nosotros ahora, ¿verdad?, estamos alejados de las rebeliones, a menos que nosotros le demos lugar al pecado y al maligno, ¿sí?
Y fíjense, dice en el verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No es sobre toda la gente, es sobre los que somos temerosos de Dios, los que somos hijos de Dios, ¿sí? Y de verdad, como dice en el verso 10, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Porque si Él nos pagara como nuestros pecados, ya no viviríamos, ya no estaríamos en esta tierra. En Juan 3:16 nos lo muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto nos ama el Señor? Es inmenso ese amor que Él tiene por nosotros. No lo comprendemos, no lo alcanzamos a comprender. Nuestra mente está muy pequeñita para comprender ese amor tan gigantesco. No lo alcanzamos a comprender. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que vean, si yo no soy hijo de Dios, yo no puedo disfrutar esto. Yo necesito rendir mi vida a Dios completamente, al 100%, porque con Dios es todo o nada. Yo no puedo decirle, Dios, te doy la mitad de mi corazón, te doy la cuarta parte, bueno, te doy el 90%, no. Con Dios es todo o nada. Pero cuando nosotros rendimos nuestro corazón es lo mejor, es la mejor decisión, porque Él está con nosotros aquí todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Él no nos deja solos para enfrentar cada prueba, cada situación que tenemos aquí en la tierra. Y también tenemos esa esperanza de que estaremos con Él por la eternidad. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir lo que Él ya nos ha dado y creerlo y tomarlo, como cuando alguien nos dé un regalo. No hiciste nada para obtener ese regalo, es alguien que quiso dártelo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para disfrutarlo? Tomarlo, ¿verdad? Tomarlo, abrirlo y disfrutar lo que te hayan dado. El Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros esa llenura, ese amor por su Espíritu Santo. A mí me impacta toda esta belleza del Señor y que la derrame en mí. Eso a mí me impresiona, me conmueve, porque somos muy imperfectos, porque estamos en ese camino a la perfección. Y Dios nos ama de tal manera que derrama todo ese favor, todo ese cuidado, toda esa justicia, toda esa paciencia, toda esa compasión sobre nosotros. Su cuidado, su bondad, su aceptación, eso es indescriptible. Que Dios nos acepta como somos. Cada uno de nosotros somos difíciles. Somos a veces personas con un carácter, otras con otro, unas quieren una cosa, otras queremos otra. Y hay veces que también, ¿verdad?, buscamos cumplir las expectativas de todos. Y resulta pues que no logramos hacer esto. Pero en Dios somos suficientes. Delante de Dios, Él nos acepta tal cual somos. Él no dice, pues tienes que ser de esta manera. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él nos acepta como somos. Pero no nos va a dejar así como somos. Él va a transformarnos. Eso es, Dios nos está llamando a esto, a ser transformados y Él va a ir derramando y derramando de su llenura sobre nosotros. En Juan 1:14, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Dios está lleno de verdad y está lleno de gracia. Todas las cosas y mucho más, que Dios es inmenso, es grandísimo nuestro Dios. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nuestro Dios habita en la eternidad
Dios es tan grande y todo lo que Él tiene es en abundancia. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Y ahora vamos a ver, Dios, ¿de qué quiere llenarme? Vamos a ver del verso 13 al 18. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No nada más es acordarnos y decir, Dios dice, no, es también para ponerlos por obra, ¿sí? ¿De qué quiere Dios que esté lleno? ¿De qué quiere Dios que estemos llenos? Primero, de su salvación, como lo vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha llenado de su amor, de su salvación. Quiere que estemos llenos de su salvación. Vamos a ver también Tito 3:5. Tito 3:5. Dice 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así es que Dios también quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. En Hechos 6:8 nos habla de un varón, de Esteban. Y dice aquí en el capítulo 6, verso 8, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios quiere llenarnos de su gracia y de su poder. Aquí dice que hacía grandes prodigios y señales. Estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba siendo usado por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y esto es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Esto no es nuestro, esto es del Señor. Y cuando oramos y la gente sana, la gloria es de Dios, porque el que hace la obra es nuestro Dios. Y eso no lo debemos olvidar, que toda gloria y toda honra son única y exclusivamente para nuestro Dios. Y como vimos en Romanos 5:5, nuestro Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Vamos a verla de nuevo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que también Dios quiere que yo esté lleno de su amor. En Filipenses 4:8 nos dice también de qué quiere Dios que esté lleno yo. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Dios quiere que esté lleno de pensamientos puros, ¿sí? Y esto es una guerra. Es la mente donde hay esa guerra, donde tenemos que sujetar esos pensamientos que no glorifican a Dios y llevarlos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Sujetarlos en el nombre de Jesús. Nosotros debemos llenarnos de pensamientos puros, porque ¿sabes qué? De eso que pensamos, después lo llevamos a cabo. Es bien importante tener cuidado con lo que pensamos. En Gálatas 5:22 nos habla
de que Dios quiere que estemos llenos del fruto del Espíritu Santo, no del fruto de la carne, del fruto del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que evaluarnos a través de la palabra de Dios y examinarnos para ver si de verdad estamos sembrando para el Espíritu o estamos sembrando para la carne. Dice aquí Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios está dispuesto a obrar en nosotros, porque veamos lo que dice aquí en el Salmo, ¿verdad? Que Dios quiere que nos acordemos de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, ¿sí? Nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Cuando nosotros damos el paso de fe y obedecemos, Dios es glorificado y Él nos va transformando cada día. En Lucas 6:36 nos habla de que quiere que nosotros seamos misericordiosos, llenos nosotros de misericordia. Perdón, es Lucas 6:36. Dice, sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Nosotros tenemos que ser llenos de esa misericordia que viene de Dios. El amor que Dios quiere con que amemos es el amor que viene de parte de Dios. Porque todo lo bueno viene del Padre. El amor, la misericordia, el fruto del Espíritu que se va produciendo en nosotros cuando obedecemos la palabra, cuando decidimos glorificar a Dios en cada cosa que hacemos, que pensamos y que decimos. En Santiago 5:8 dice: tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué debemos tener también nosotros? Paciencia. Nosotros también tenemos que estar llenos de paciencia. Así como nuestro Dios es paciente, también nosotros tenemos que estar llenos de esa paciencia. Y esto es un don, esto solo Dios lo puede producir en nosotros, porque por naturaleza somos impacientes, somos desesperados. Pero debemos ser pacientes para esperar el tiempo de Dios. Vamos a ver también que Dios quiere que seamos perdonadores. Dios quiere llenarnos de ese perdón. Así como Él ya nos perdonó, también Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres perdonadores. En Mateo 6, verso 14 y 15 dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sin el perdón de Dios, porque muy fácil pecamos y lo ofendemos y necesitamos ese perdón a cada instante. ¿Y qué quiere Dios también? Que nosotros seamos obedientes. Vamos, que estemos llenos de esa obediencia, de esa disposición para hacer su voluntad. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? El que oye estas palabras y las hace. No, por eso dice Dios también que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Porque cuando somos hacedores, entonces empezamos a ser transformados por el poder de Dios. Y bueno, vamos a ver que entonces Dios quiere que seamos llenos de su salvación, de su amor, de su Espíritu Santo, de gracia y de poder, de pensamientos puros, del fruto del Espíritu, ser lleno de misericordia, lleno de paciencia, de perdón y de obediencia. Y también de adoración hacia Dios. Vamos a ver del verso 19 al 22. Dice: Dios estableció en los cielos su trono
y su reino domina sobre todos. Bendigan a Dios, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan a Dios ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan a Dios ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Dios quiere que nosotros también le adoremos. Dios se compadece de sus hijos. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios se compadece de nosotros, de sus hijos, y nosotros debemos darle esa adoración a cada instante, así como la creación, así como sus ángeles, así como sus ejércitos. Nosotros también somos llamados a adorarle, tenemos ese privilegio para adorarle. Dios sí, no escatimó a su Hijo, Dios nos lo dio todo. Por eso es el que Él nos pide todo, porque Él lo dio todo por nosotros. Dios nos está llamando a examinarnos, a que seamos confrontados con su verdad, para que veamos si realmente estamos viviendo como hijos de Dios, santos, apartados para Él. Porque es muy fácil distraernos, hay muchos distractores. Aún estando en casa hay muchos distractores, y si nosotros no atendemos, dejamos de lado la lectura de la palabra, y no nada más tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, escudriñarla y ponerla por obra. Estar en oración delante de Dios, porque hay muchas cosas que Dios todavía tiene que obrar en cada uno de nosotros. ¿Saben? También es tan importante esto que Dios nos está llamando a estar en esa intimidad con Él, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y porque corremos también el peligro de apartarnos de su camino. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no está hablando de gente inconversa, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es escalofriante, amados hermanos. Es peligroso si nosotros no queremos obedecer, si nosotros seguimos haciendo oídos sordos a lo que Dios dice, nos puede ocurrir esto. Y del verso 28 al 32, quiero leerles de aquí del mismo capítulo 1 de Romanos, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados. Vemos de qué se llena la gente que se aparta de Dios. Atestado es lleno, llenísimo, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así es que corremos grave peligro si nosotros decidimos no obedecer al Señor. Y en el siguiente capítulo de Romanos, capítulo 2, del verso 5 al 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día estaremos delante de Dios entregando cuentas, y tenemos que examinarnos y meditar muy bien qué cuentas vamos a entregar. El verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mientras estemos aquí, tenemos que esforzarnos y ser valientes, como dice en Josué 1:7. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Mientras estamos aquí va a haber luchas, va a haber pruebas. Como dijo el Señor también, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios está con nosotros. Sí habrá días difíciles, sí habrá pruebas tremendas, pero Dios está con nosotros. Pero un día vamos a llegar a su presencia. Un día vamos a llegar al reino de Dios, a los cielos con Él. Y entonces descansaremos ahí, porque ahí ya no hay lloro, ahí ya no hay sufrimiento, ahí ya no hay prueba. Llegamos ahí a la presencia de Dios. Por eso hay que esforzarnos y ser valientes. Vamos a ver Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos nosotros esta seguridad en el Señor de que Él está obrando en nosotros, que Él va a seguir transformándonos día con día hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que cuando lleguemos con Él podamos dar buenas cuentas de lo que Él nos ha pedido que hagamos. Estamos en tiempos difíciles, sí, estamos en luchas, estamos en pruebas, los tiempos son peligrosos, pero Dios está con nosotros y Él no nos dejará, Él no nos desamparará, porque nos tiene, dice que somos ovejas de su prado y que nadie nos arrebatará de su mano. Tenemos esa confianza, porque nuestro Dios es verdad, en Él no hay tinieblas ni sombra de variación, y Él así como dijo, así se cumple su palabra. Pues damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque siempre tiene un alimento muy nutritivo, una palabra que nos anima y que nos reta, pero también vemos ese gran amor con que nos ha amado y la paciencia tan grande que nos tiene a cada uno de nosotros. Así es que esforcémonos, amados hermanos, esforcémonos para llegar a la meta. Y vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Tú eres precioso, eres hermoso. Y podemos estar confiados en ti, Señor, porque tú nunca nos soltarás, tú no nos dejarás solos. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te agradecemos, Señor, que nos das una palabra de ánimo y que nos gozamos en saber que tú quieres llenarnos de lo maravilloso que hay en ti, lo glorioso tan grande que hay en ti, Señor, que nos amas tanto, que derramas tu amor y tu compasión, tu misericordia, tu paz, tu paciencia sobre nosotros, y te lo agradecemos con todo el corazón. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús.